Mis amados hermanos, muy buenas tardes, el Señor les bendiga, sea usted cordialmente bienvenido, bienvenida a este tiempo en torno a la palabra de nuestro Señor. Mis amados, hoy es sábado 13 de mayo del 2023 y al Señor le damos gloria por permitirnos estar reunidos en torno a su palabra. Que esta semana ha sido una semana de mucha bendición, de mucha agitación, ¿verdad? Las últimas 2 semanas, pues bueno, hemos sido bendecidos, ¿verdad? A través de la predicación y la enseñanza de mi hermano Eduardo Soriano, ¿verdad? También hemos sido bendecidos la semana pasada también con la presencia de nuestro hermano y pastor Juan Perea, que también estuvo con nosotros ministrando la palabra del Señor. Hemos sido muy bendecidos y pues bueno, después de unas actividades que hemos tenido, pues aquí andamos nuevamente, gracias a Dios. Estuvimos la semana pasada allá en Oaxaca con nuestra amada iglesia Campamento de Dios. Mandamos saludos a todos nuestros hermanos de por allá. Siempre somos muy bendecidos de visitarles y pues ya estamos acá en casita, y a pesar de que ha sido una semana de luchas, de pruebas y dificultades, aquí estamos, iglesia. ¿Y cómo estamos? Bendecidos. Como debe de ser, porque ciertamente, como dice el salmista, en todo tiempo, ¿verdad?, debemos bendecir al Señor. Somos abundantemente bendecidos a través de las pruebas, de las luchas y de las dificultades. Te voy a pedir que me acompañes. El día de hoy es un tiempo maravilloso, ¿verdad? Vamos a avanzar en nuestro estudio del Evangelio de Juan y vamos a entrar a un capítulo que, válgame Dios, ¿qué capítulo? Si tú faltaste el día de hoy, pues puedes ver la transmisión, ¿verdad? Qué bueno, qué padre que puedas ver la transmisión. Pero si usted faltó por alguna razón el día de hoy, la verdad lo siento mucho, porque se va a perder, aparte de la coinonía que siempre es maravillosa, ¿verdad? Vamos a estar viendo, yo le animo a que no se pierda ninguna transmisión. Si usted puede asistir con nosotros, asista. Vamos a estar caminando a lo largo del capítulo 3, que déjeme decirles, es un capítulo extraordinario con letras mayúsculas. Extraordinario. Es un capítulo al que yo le animo que no falte ni una clase. Un capítulo en el cual el Señor, la palabra del Señor, le va a edificar, le va a consolar, pero también le va a poner incómodo, santamente incómodo. ¿Sabes por qué me congrego donde me congrego? Por los no es cierto. No, me congrego, ¿sabes por qué? Porque me pone incómoda la palabra. Si tú vas a un lugar donde la palabra te acaricia el oído, ahí no es. Ve a donde la palabra, por medio de la escritura, te va a incomodar el alma y el corazón. Porque es ahí donde Dios va a trabajar contigo. No vayas a donde te consientan y donde te acarician y te dicen las cosas bonitas que tú quieres escuchar. Ojo, no. Ve a donde te incomoda. Hay veces en las que yo voy a la iglesia y salgo de la congregación y salgo enojado. Así como de... Pero en el transcurso de la semana, el Espíritu Santo habla a mi corazón y me dice: esto era para ti, papito, no te enojes. Arrepiéntete. Eso es lo que va a pasar en el capítulo 3. Vas a salir confrontado, pero de una manera santa. ¿A eso qué me refiero? Que la palabra no te va a destruir, te va a edificar. Te va a decir algo y te va a tocar ahí ese dedo. ¿Cómo dicen por ahí? ¿Que te ponen el dedo dónde? Ahí donde te duele, ahí lo van a poner. Pero no con el fin de destruirte o lastimarte, sino con el fin de llevarte a Cristo. Este capítulo es extraordinario. Lo vamos a ir viendo. No me quiero atrever a darte cuántas semanas nos vamos a llevar aquí. Probablemente vamos a llevarnos, si Dios lo permite, dos o 3 meses. Yo espero que 2, porque tenemos que seguir avanzando. Pero esta sección que vamos a empezar a ver, y te pido que me acompañes al capítulo 3 del Evangelio de Juan, versículo 1 al 15. Vamos a estar aquí en las próximas semanas. Probablemente vamos a ver este texto, este pasaje en tres partes. Así que si puedes tomar notas sería fantástico, porque vamos a estar regresando a estas notas las próximas semanas. El Evangelio de Juan, capítulo 3, versículos del 1 al 15. Le voy a dar lectura y me acompañas
con tu vista. Amén. ¿Ya lo tienes ahí? Perfecto. Dice la Escritura: había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo. ¿Me ayudas? Dice, un principal entre los judíos. Versículo 2. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro. ¿Por qué? Porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Versículo 3. Respondió Jesús y le dijo: de cierto os digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije: os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo, versículo 9, ¿cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo: ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? De cierto te digo, que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos, y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Mis amados, esta es la palabra del Señor. Vamos a orar. Bendito Dios, Padre nuestro, te damos gracias nuevamente por reunirnos, Señor, en asamblea de los santos, en iglesia, para poder meditar en tu palabra, que es el único medio por el cual podemos, Señor, ser nosotros edificados, consolados y exhortados. Yo te pido, Señor, que a través de este siervo inútil, yo te pido que a través, Señor, de este torpe instrumento, Señor, hables a la vida, Señor, de tu pueblo, hables a la vida de aquellos que ven, que escuchan, que comparten, que reproducen. Señor, no a nosotros sea dada la gloria, sino a tu nombre sea dada toda la gloria. Que tu Espíritu Santo, que la voz del Padre, que el amor del Hijo y la voz de tu Espíritu resuene el día de hoy en nuestras mentes y corazones, sacudiéndonos de nuestra conformidad y mostrándonos tu voluntad en Cristo Jesús. Señor, quédate con nosotros y háblanos, Señor, así como te sentaste a hablar con Nicodemo en aquella noche. Habla con nosotros el día de hoy. Te lo rogamos en el nombre de Jesús y en su nombre decimos amén. Muy bien, pues, gracias a Dios, ¿verdad? Que el Señor nos permite avanzar a lo largo de nuestro tiempo. Mira, ya me están correteando. ¿Me envía la liga, por favor? Aguánteme tantito. Hoy se me cuatrapearon los cables, ¿verdad? Recuerde que nuestro estudio del Evangelio de Juan lo estamos transmitiendo directamente en vivo. De manera que pues somos bendecidos porque pues podemos verlo en vivo, como usted lo está viendo, pero también lo estamos nosotros compartiendo a través de nuestro perfil personal, hasta a través de nuestro perfil de Facebook de Ministerios Voz que Clama, pero también lo estamos compartiendo a través de WhatsApp. Si por alguna razón usted no lo recibe, escríbanos y con mucho gusto le hacemos llegar la liga de nuestro estudio. Ya lo estamos compartiendo. Téngame paciencia, por favor. Y recuerde que también nosotros tenemos todos los días la lectura del plan de lectura McChain, a través del cual estamos leyendo el Antiguo Testamento una vez, el Nuevo Testamento y los Salmos 2 veces. También todos los lunes, ¿qué estamos leyendo, Lalo?
Los atributos de Dios, de Arthur W. Pink. Un texto extraordinario que déjame decirte que ayer lo acabé. Guiño, guiño. Ya acabé de leer los atributos de Dios. Ya está todo cargado en SoundCloud. Pero si usted no se quiere esperar, pues bueno, ya lo puede escuchar en SoundCloud completo. Y en Spotify. Y también lo puede ver en YouTube. Todos nuestros materiales. Amén. Muy bien, le animamos a que nos apoye también compartiendo en sus perfiles, en sus redes, con sus amigos, con sus familiares. Siempre hace falta alguien que necesita escuchar la palabra, que no quiere ir a la iglesia, que necesita escuchar algo. Entonces, pues, antes como que el folletito, ¿verdad? Era el folletito, el clásico, pero ya no recibe. Ahora ya el papel, ¿ya qué hacen con el papel? Lo botan, ¿verdad? Pero ahorita como hay tantas cosas que circulan en la red, muchas muy buenas, otras más o menos y otras que no vale la pena compartir. Pues bueno, comparte las cosas que corresponden, ¿verdad?, a nuestra reunión y a nuestro estudio. Amén. Es una forma de evangelismo. Bueno, vamos al texto. El Evangelio de Juan, capítulo 3. Mis hermanos, mi hermano Eduardo y mi hermano Juan, de manera magnífica, ¿verdad? El Señor ha hablado a través de sus vidas a nuestras vidas. Y nada más voy a tomar como una pequeña conexión para lo que vamos a empezar a ver. Tú terminas el capítulo 2 y empiezas el capítulo 3 y tú dices, ¿y esto cómo se conecta? ¿Cuál es la relación? La relación es perfecta. Porque si tú observas, por ejemplo, el capítulo 2, versículos 24 y 25, de manera perfecta se conecta con esta conversación de Jesús con Nicodemo. Lo que vimos hace un par de semanas nos dice, pero Jesús mismo no se fiaba de ellos porque dice, conocía a todos y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había, ¿qué? En el hombre. Mis amados, Jesús conoce lo que hay en el corazón, en la mente y en el carácter de los hombres. Jesús no puede ser impresionado por nadie. Jesús no puede ser engañado por nadie. ¿Por qué? Porque Él conoce nuestros corazones. Él sabe cuáles son nuestras intenciones. Pero este versículo, estos dos versículos que se conectan con el capítulo 3, acuérdate tú, como una pequeña nota de pie de página, que la Biblia no se escribió en capítulos y versículos. Tú tienes esas divisiones que se agregaron posteriormente meramente como una cuestión de estudio, pero en su momento la Biblia estaba escrita de corriendito, ¿eh? Entonces estas divisiones que nosotros tenemos, que son útiles, pero a veces como que cortan ciertas ideas, ¿sale? Entonces es importante que tú entiendas que estos últimos versículos se conectan directamente con el capítulo 3. Que son una antesala para mostrarnos una cosa. Al Señor no le gusta la fe superficial. Todos nosotros debemos de ser advertidos de manifestar una fe superficial. Ciertamente a Dios no se le puede engañar. Dios no puede ser burlado, dice Gálatas capítulo 6. Él conoce lo que hay en nuestros corazones. Él no puede ser engañado por medio de religión. Y cuando hablo de religión estoy hablando de todas aquellas obras que pueden ser piadosas, que pueden ser buenas, pero que no son suficientes para ganar la satisfacción de Dios. Tú puedes ser cristiano o decirte cristiano, que es una cosa muy diferente. Tú puedes decirte cristiano, tú puedes asistir a una congregación cristiana, tú puedes asistir a un grupo de estudio bíblico, a un grupo de oración y no haber nacido de nuevo. Tú puedes cargar una Biblia, comprarla, leerla, estudiarla, incluso sacar un diploma de estudios bíblicos, estudiar teología. Incluso me atrevería a decir que podría ser maestro bíblico. Dios no lo quiere. Incluso podría ser pastor y no haber nacido de nuevo. Tú podrías llevar todas las prácticas que evidencien superficialmente, parezcan que eres cristiano. Puedes ofrendar, puedes diezmar, puedes servir, puedes cantar, puedes modificar ciertos aspectos de tu conducta, pero eso, a la luz de lo que vamos a ver, no es suficiente.
Un ejemplo claro de esta realidad, por ejemplo, la podemos ver a través de Judas Iscariote. Judas predicó. ¿Qué mejor iglesia podrías estar que en aquella en la que Jesús era él tuvo el mejor pastor, el mejor maestro, él sirvió, él predicó? La Biblia no lo dice de manera textual, pero evidentemente a través de Judas se hicieron muchas cosas buenas. Él fue testigo de los milagros. Él participó de enseñanzas de las que tú y yo envidiaríamos haber podido estar. Pero no había nacido de nuevo. ¿Me estoy explicando? Esto es una maravillosa enseñanza, pero es una solemne advertencia de examinar nuestro corazón. Dios, dice el texto, no se fiaba de los hombres porque conocía a todos. El Señor Jesús no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues Él sabía lo que había en el hombre. Y entonces el evangelista Juan nos empieza a mostrar a un hombre. ¿Te das cuenta? Nos está hablando de la realidad de la perspectiva eterna de Jesús y nos dice, Él sabe lo que hay en los hombres. Ahora, había un hombre, ¿sale? La persona de la que estamos hablando no es una persona, no es un profeta, no es una persona que se distinga a la luz de las Escrituras por características sobrenaturales. Es un ser humano, es un hombre. El versículo 1 nos dice que formaba parte del cuerpo religioso de los fariseos. Hemos hablado anteriormente acerca de los fariseos, que eran un grupo político religioso de los tiempos de Jesús. Y casi siempre nosotros, en nuestro contexto, atribuimos el ser fariseo a ser un villano despreciable, ¿verdad? Casi siempre decimos, es que es un fariseo, ¿verdad? Lo utilizamos ya como un título, una etiqueta peyorativa para decir, es una persona, ¿qué cosa? Cuando decimos que alguien es fariseo, ¿a qué lo atribuimos? Legalista. Ok, entonces, a ver, vamos a ver qué tan torcidos estamos. Vamos a ver que entonces decimos nosotros que el fariseo es una persona, ¿qué? Legalista. A ver, vamos, échale. Ahora aquí, lo bueno es que no te ven aquí en la cámara. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más es un fariseo? Perfeccionista. Un perfeccionista, ok. Religioso. Religioso. Ahorita me van a tener que definir todas esas cosas, ¿eh? Nada más vino mi hermana Carla y Yolanda. A ver, ¿quién más? ¿Quién más me dice que es un fariseo? ¿Cuál es un sinónimo cuando utilizamos es un fariseo? ¿A qué lo atribuimos? ¿Qué más? Separado. Separado, ok. Ahorita, exactamente. Separado, ¿verdad? Que esto guarda correlación con lo que era un fariseo. ¿Qué más? Allá atrás. Exhibicionista, ok. Alguien que juzga. Ok. Juzga. Ok. Estudioso. ¿Eh? Es estudioso. Es estudioso, ellos leen, ¿verdad? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Mi hermana, ¿qué atribuimos cuando hablamos de que alguien es fariseo? ¿Extrovertido? ¿Puede ser? No necesariamente, puede ser no fariseo y ser extrovertido. ¿Qué más? A ver, May. Pues que se vanagloria, ¿no? Eso, ¿no? ¿Cómo? Ok, podemos... Conoce la palabra. Ok, conoce de la palabra. Sí, podemos decir que hasta cierto punto hay cierto orgullo, es orgulloso. Hipócrita. Egocéntrico. ¿Qué dije? Sí, hipócrita. Vamos a dejarlo ahí, ¿verdad? Porque como que, no sé tú, pero yo cuando lo leo esto como que siento que me está describiendo, ¿verdad? Sí, como que ya, párale, ¿no? Hipocresía, ok, muy bien. Ok, ahora, cuando tú haces este análisis superficial del carácter o de los sinónimos o de los apelativos que se relacionan con un fariseo, dime, ¿qué tan diferentes somos nosotros de ellos?
Mire, ese silencio que usted escucha allá, que usted... De mí no va a estar hablando, ¿verdad? Digo, ¿cuántos de nosotros a veces no somos legalistas? Es decir, nos manejamos bajo un panorama riguroso de la ley. ¿Cuántos de nosotros no somos perfeccionistas hasta llegar hasta la obsesión? ¿Cuántos de nosotros no somos religiosos? Es decir, somos unos aquí adentro y otros aquí afuera. No somos exhibicionistas, es decir, nos encanta manifestar, va correlacionado, ¿no? Manifestar exteriormente nuestra fe, pero no ejercemos una fe personal propia. ¿Cuántos de nosotros no juzgamos, verdad? Ahora, esto lo pondría entre comillas porque evidentemente somos llamados por la Escritura a juzgar con justo juicio, a ejercer discernimiento. Pero aquí más bien yo me atrevería a decir que esto es más bien como condenar. ¿Me explico? ¿Cuántos de nosotros no somos condenatorios? Esa persona no se va a salvar. Esa persona seguramente ni es cristiano, ¿no? ¿Cuántos de nosotros no tenemos a veces sin querer, o a veces queriendo, porque así somos, tomamos esas conductas? Estudiosos, bueno, hasta cierto punto, ¿no? Porque a final de cuentas, varias veces el Señor Jesús les dijo, ¿no habéis leído? Una cosa es tener una Biblia y otra cosa es leerla. Una cosa es conocer versículos y otra cosa es estudiarla. El Señor Jesús dice en Juan capítulo 5, versículo 39, escudriñad las Escrituras. Esto se lo dijo a los fariseos. Entonces, podríamos decir que entre comillas estaría el ser estudioso, pero de que la leían. Con mal corazón, con malos propósitos, pero la leían. Yo no me atrevo a decir que juzgaban, más bien condenaban. ¿Sale? Tú sabes que escribí eso, ¿verdad? Orgullosos, bueno, me forman de los orgullosos, diría Pablo, no, yo soy el primero y yo soy el segundo, ¿no? Entonces, ¿cuántos no lidiamos con el sutil y a veces no tan sutil demonio del orgullo? No digas amén. Y bueno, la hipocresía, ¿no? La palabra hipocresía en el griego nos habla de alguien que usa una máscara, de alguien que es un actor, ¿verdad? De alguien que interpreta un papel. Es algo religioso, ¿no? Pues es que no necesariamente tiene que ver con un tema religioso, sino más bien tiene que ver con un estilo de vida. ¿Me explico? Entonces, este hombre era un fariseo. Como bien mencionaba nuestro hermano Manjarres, ¿verdad? La secta de los fariseos se les conocía como los separados, ¿verdad? ¿Por qué? Porque esta secta surge a partir del periodo intertestamentario, durante la invasión de los griegos a Palestina, durante el gobierno de Antíoco Epifanes, es donde surge esta denominación, como se le llama ahora modernamente, que lo que buscaba pues es que obedecer la palabra de Dios a pie juntillas. Ahora, eso no está mal. El buscar ser más obediente, ser más estricto con la vida espiritual, no está mal. El Señor Jesús dijo claramente en el Evangelio de Mateo, acompáñame para analizar un poquito este concepto. El Señor Jesús dijo en Mateo capítulo 23, versículos del 1 al 3. Presta atención, dice el texto. Entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo, en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Entonces eran personas que absorbían la enseñanza de Moisés, de la ley de Dios, de la Torá, del Pentateuco, de los primeros 5 libros de la Biblia. Y dice el Señor Jesús, versículo 3, así que todo lo que os digan que guardéis, ¿qué dice? Agárrate de ahí. Tú dices, ¿está diciendo que seamos como los fariseos? No, Señor. La enseñanza, lo que los fariseos estaban aprendiendo o sea, te lo voy a poner desde este punto. El problema no es la palabra, el problema es lo que haces con la palabra. Dice, todo lo que os digan que guardéis, porque ellos se animan a guardar la palabra, dicen, guardarlo y hacerlo. Está bien, está bien. Mas no hagáis conforme a sus obras. O sea, lo que enseñan está bien, pero lo que ejemplifican no lo está.
No lo está. O sea, escúchalo. Y si te das cuenta, lo que está diciendo aquí el Señor Jesús entre líneas, en el versículo 13 es lo que viene a decir más tarde, por ejemplo, Pablo, en el capítulo, en 1 Tesalonicenses 5, donde dice, examinadlo todo, retened lo bueno. O sea, tú puedes escuchar a alguien que es legalista, perfeccionista, religioso, exhibicionista, condenatorio, orgulloso, hipócrita, etcétera, 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 que está llevando una buena enseñanza, pero que a veces incurre en esta clase de conductas y te puede decir algo apropiado. Te puede dar una enseñanza apropiada y sana, sí. Dice también si vuestra justicia no fuera como la de los fariseos. También. O sea, nada más, imagínate, el Señor Jesús dice, excelente nota, dice, si vuestra justicia no fuere como la de los escribas y fariseos. Entonces, cuando tú y yo nos medimos con la práctica de los fariseos, decimos, los fariseos ayunaban. Ya con eso nos torció a varios. Los fariseos iban a la oración. ¿Te acuerdas de la parábola del fariseo y el publicano? Dice que los dos subieron al templo a orar. Reúne a cualquier grupo de hermanos al culto de oración. Mira, los grillos. Cri, 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 cri. Los fariseos incluso dicen en este capítulo, dice que los fariseos recorren cielo y tierra para hacer un prosélito, pero los forman en sus malas prácticas. ¿Sí me estoy explicando? Los fariseos eran misioneros incluso. Pero tú y yo no podemos cruzar la calle para decirle al vecino acerca de Jesús o invitarlo a la reunión. Nadie diga amén. ¿Me explico? ¿Eran villanos los fariseos? No. Simplemente aquí el Señor Jesús nos está diciendo, presta atención a todo lo que te están enseñando, no todo está mal, pero no hagas conforme ellos hacen. Esta enseñanza yo creo que es muy sana para todos nosotros. O sea, observa y aprende. Pero no aprendas de lo malo, aprendes solamente de lo que es coherente con la palabra. Hasta el mejor de los pastores se va a equivocar. Hasta el mejor maestro bíblico va a incurrir en una de estas actitudes. Entonces, no todos los fariseos eran villanos. Nicodemo era un fariseo. Díganme otro fariseo famoso. Arimatea, José de Arimatea. Probablemente era fariseo, aunque no se nos dice el texto, pero sí era miembro del Sanedrín. Otro fariseo sumamente famoso, Saulo de Tarso. Y Saulo era... cuando tú comparas a Nicodemo con Saulo de Tarso, o sea, Nicodemo era Mickey Mouse. O sea, Nicodemo era una sedita. Cuando tú comparas a Saulo de Tarso con Nicodemo, no, Saulo era de esa gente con la que tú te cruzabas la calle. O sea, venía enfrente de ti y te cruzabas la calle, porque era un hombre, era un hombre homicida. O sea, todo esto, a la quién sabe cuánta potencia, o sea, era un hombre horrible, era una persona nefasta. Y él mismo lo reconoce, lo que es lo mejor de todo. Entonces, yo creo que esto nos aporta una grandiosa enseñanza para reflexionar cada vez que le pongamos el título a alguien de fariseo. Porque todos podemos incurrir en una actitud farisaica. Todos podemos ser esa clase de personas que enseñan y no hacen. Todos somos dignos de ese nivel de compasión. Ahora, muchos fariseos llegaron a conocer a Cristo. Debemos orar para que todas estas personas en las que quizás te encuentres tú y yo, conozcamos más a Cristo. Y este capítulo, el capítulo 3 del Evangelio de Juan, es maravilloso porque aquí podemos ver ¿qué cosa? A un fariseo acercarse a Cristo. ¡Wow! Imagínate qué tuvo que pasar en la mente, en el corazón, para que un hombre que probablemente tenía todas estas características, ¿qué pasó en su corazón? ¿Qué tuvo que obrar el Espíritu Santo para que tocara el corazón de este hombre? Sabemos que quien lo llevó a esa reunión, a esa conversación, no fue Nicodemo. Quien estuvo detrás de esa cita, ¿quién crees que era? Era Dios. Él está detrás de todo. Este hombre, dice, formaba parte de los fariseos y se llamaba Nicodemo. Su nombre, Nicodemo, proviene del griego, que significa el que vence entre los hombres o el vencedor del pueblo. Y nos da una característica acerca de Nicodemo. Y nos dice que Nicodemo era ¿qué? Un principal entre los judíos.
La palabra griega usada para principal aquí es arcón o arconte, que habla de alguien que tiene una responsabilidad social, pública, política. Era un hombre de renombre. Es decir, podemos decir, si quisiéramos hacer la comparación o el símil, Nicodemo era casi era como un senador. Era un político, era una persona que se sentaba en la Suprema Corte de Israel. O sea, imagínate nada más ser un hombre de investiduras pública y social. ¿Ok? Y este hombre, fíjate qué interesante. Este hombre, dice el versículo 2, ¿qué hizo? Vino a Jesús de noche. Clase, ustedes que son Sherlock Holmes, ustedes que son grandes teólogos, quiero que me digan, ¿por qué crees que Nicodemo buscó a Jesús de noche? Para que no lo vieran. Puede ser una teoría. A ver, por aquí, ¿por qué crees que buscó Nicodemo a Jesús de noche? Era sacerdote, ¿no? Era un hombre de renombre, o sea, era fariseo y era un principal. O sea, imagínate, era una persona de mucha reputación, muy conocido. Pero ¿por qué crees que fue a Jesús de noche? Ok, ya nos dieron una teoría. Otra teoría. Siempre estaba ocupado. Probablemente, exacto, muy bien. Excelente razonamiento. ¿Por qué nos reunimos a esta hora, clase? Porque estamos libres. Pues sí, porque ya tienes menos ocupaciones, ¿verdad? Entonces, la mayoría de comentaristas bíblicos, digo, hay muchas interpretaciones acerca del por qué Nicodemo se reunió a esa hora o a esas horas de la noche. Pero creo que podemos especular, si lo permite el texto, porque el texto lo pone ahí, vino a Jesús de noche. Da pie para el análisis y la especulación, que puede corresponder a sus motivos. Una de ellos, pues puede ser, ¿para qué? Pues para que no lo vean, ¿verdad? Porque relacionarse con Jesús era un asunto controvertido, en el caso de los fariseos. Y segundo, pues porque era un hombre, imagínate, si era fariseo y era una persona de una gran responsabilidad pública o política, pues ¿qué crees? Estaba muy ocupado. Tenía cosas que hacer. Esa es una de las formas en las que podemos leer también este versículo. O buscaba que Jesús estuviera un poco más desocupado. Excelente análisis también. Maravilloso. Pues sí, porque en el día, ¿cómo crees que estaba Jesús también? Lleno de gente que no podía. Oiga, maestro. Ay, mamá. Sí. No, su intención era hablar con él, ¿no? Claro, él Tenía quería... una pregunta, ¿no? Él no quería una conversación superficial, él quería una sesión intensiva de... Él quería algo, quería que el maestro le diera tiempo. Esa fue una observación fantástica. Evidentemente, pues buscaba que Jesús estuviera, ¿qué? Más holgado. Imagínate a qué hora tenía que buscarlo para que estuviera holgado. Si todavía el Señor Jesús hasta muy tarde a veces tenía que estar todavía sanando y orando y sirviendo. Imagínate hasta qué hora se tuvo que esperar Nicodemo para encontrar a Jesús. Eso nos habla hasta cierto punto, si queremos tener la licencia de reflexionar o especular, la obra que el Espíritu Santo estaba haciendo en el corazón de este hombre, ya se estaba haciendo algo. Había una intención. ¿Sí o no? Había un deseo. Un hombre con un juez de la Suprema Corte que ya viste cuánto gana, ¿no? O sea, ¿tú crees que un hombre de esos, perdón, y no es que nos menospreciemos a nosotros mismos, ¿tú crees que va a estar pensando en su vida espiritual? Son hombres, insisto, que están en un mundo completamente diferente al nuestro, que son superficiales, que tienen dinero, que tienen fama, que tienen poder. Y desafortunadamente podremos pensar que lo tienen todo, pero en realidad no lo tienen. Algo estaba pasando en el corazón de Nicodemo. Evidentemente era un hombre con fama, con poder, con reputación, probablemente con dinero. Porque recuerde que más tarde, cuando el Señor Jesús es crucificado, o sea, José de Arimatea es el que intercede ante Pilato para toda esta cuestión, pero él participa de esta situación para la tumba nueva. Y eso era caro. O sea, podemos nosotros por la misma evidencia bíblica deducir que Nicodemo era un hombre que tenía también dinero.
Pero algo estaba pasando en el corazón de Nicodemo y dice el versículo 2, le dijo, Rabí. ¿Alguien me quiere decir qué significa esta palabra? Él se estaba dirigiendo a Jesús como maestro. Le estaba dando esta distinción. Ahora, esto me parece muy interesante porque en otras secciones del Evangelio, cuando vemos que los fariseos, los saduceos, los herodianos, a veces se dirigen a Jesús con este título, lo hacen con otra intención, con una intención perniciosa, con una intención doble de burla, de a ver si sabes, ¿no? Cierto sarcasmo, cierta ironía, en fin. Pero aquí vemos cierta reverencia en el corazón de Nicodemo. Rabí, sabemos que has venido de Dios. ¿Notas por favor la inflexión de esta oración? ¿Sabemos? ¿Alguien me puede decir qué significa esto? Varios. Exactamente. O sea, ese sabemos es, vengo yo en representación de unos cuantos. Esto es importante, ¿no? Eso es importante porque entonces no todos los fariseos eran unos legalistas satánicos. No todos eran unos demonios matacristianos. No, el Espíritu Santo obró en muchos de estos hombres, pero, acompáñame al Evangelio de Juan, al capítulo 19. Perdón. Estoy buscando. Aquí está. Perdón, el capítulo 12. Juan capítulo 12. Juan capítulo 12, versículos 42 y 43. ¿Ya estás ahí conmigo? Juan 12, del 42 al 43. Aquí está el pero. Le dice Nicodemo, sabemos, hablando en plural, pero, dice Juan 12, 42. Con todo eso, aún de los gobernantes, ¿qué dice? Muchos creyeron en él. Hasta ahí todo bien, very fine, perfecto. Pero, a causa de los fariseos, es decir, de los fariseos incrédulos, ¿qué dice? No lo confesaban. ¿Para qué? Para no ser expulsados de la sinagoga. 43. ¿Por qué cosa? Porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. ¡Sas! Está tremendo, ¿no? O sea, ahora, y esto se comprueba con lo que te estoy leyendo del versículo 2. Dice el texto, sabemos, ese sabemos nos lo está evidenciando el mismo Evangelio de Juan en el capítulo 12 que te acabo de leer. O sea, ¿sabían o no sabían? ¿Eran ignorantes? No. Sabemos, dice, que has venido de Dios. Mis amados, el problema de muchas personas no es intelectual. El Evangelio no es difícil de entender. Es difícil de aceptar. El problema de muchas personas que dicen, ay, ateas intelectuales y no sé qué. No, tú no vas a llegar al Evangelio, tú no vas a convertir a alguien al Evangelio por saberte muchos libros, por tener todos los argumentos, por estudiar griego o hebreo. No es por la sabiduría de los hombres, es por medio de la predicación de la palabra. Acompáñame a 1 de Corintios. Y esto creo que te va a servir mucho para entender la naturaleza de la incredulidad. Recordemos que Nicodemo era ¿qué? Un fariseo. Recordemos que Nicodemo dijo, sabemos que has venido de Dios. Y la pregunta que tú y yo nos hacemos es, ¿y por qué no le creen? Si saben que ha venido de Dios, entonces, ¿por qué no le creen? Acompáñame al texto. 1 de Corintios capítulo 1, versículo 18. Este texto es extraordinario, es de mis favoritos y te lo muestro para que sea también de tus favoritos.
Fíjate lo que dice aquí el apóstol Pablo, ex fariseo. Pablo va a decir, porque la palabra de la cruz, ¿qué es? Locura a los que se pierden. O sea, tú le predicas a alguien y se ríe en tu cara. La gente que no cree, la gente que... y cualquier tipo de personas, pero más las personas que se dicen ser muy sabias, muy estudiadas, muy preparadas, dicen, ay, por favor. Dice, es locura a los que se pierden. Pero a los que se salvan, esto es a nosotros, puedes decir amén. Es poder de Dios. Es poder de Dios. Está escrito. El Señor dijo claramente, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. Esto ya estaba predicho, esta dureza de corazón, esta falta, esta oscuridad de la mente ya estaba predicha. Pregunta Pablo, ¿dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? Estas son preguntas retóricas. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Hoy, por favor, yo quiero que enciendas la televisión, vayas a las redes sociales, escuches a las personas ilustradas, académicas, y veas la sarta de tonterías que dicen. Pero van a la universidad, ¿eh? Estudios dicen en Harvard que el sexo es algo que se asigna culturalmente. No sé, pero si tú le picas a alguien, es XX o XY. Pero lo dijo un estudioso de Harvard. ¿Te das cuenta cómo Dios ha enloquecido la sabiduría del mundo? Tener un título académico, tener preparación universitaria no está mal, pero no vas a llegar a través de eso a conocer a Cristo. No es a través de la sabiduría humana. Fíjate lo que dice el versículo 20. Puede parecer eso, pero el problema no está en los estudios. Pablo era un hombre estudiado. Esos estudios más tarde le servirían. Pero no llegó él a través de los estudios. Los fariseos son personas que, entre comillas, pero no habían llegado a conocer a Cristo. No podían. Nicodemo era uno de esos. Fíjate lo que dice 1 Corintios 1:21. Ahí estamos leyendo. Pues ya que en la sabiduría de Dios, ¿qué dice? El mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes. ¿Por qué? O sea, hoy la gente dice, hay vida en Marte. Ay, qué padre, hay vida en Marte. Hay vida gestándose en el vientre de una mujer y dicen, eso no es vida. Tiene más derechos un perro que una persona. ¿Sí me estoy explicando? Es absurdo que pongan a competir a hombres vestidos de mujer en una competencia femenina. Es un hombre. ¿Eso es locura? Por eso la sabiduría de Dios para los hombres es locura. Fíjate lo que dice más adelante. Los judíos piden señales, los griegos buscan. Hay clases de personas que buscan milagros y cosas esplendorosas. No, no es a través de eso que tú vas a conocer a Dios. Es a través de su palabra. Los griegos que buscan sabiduría. Hay gente que le encanta la última enseñanza. No quiero mencionar predicadores, pero por ejemplo hay gente que me dice, es que yo escucho a cierto predicador que inicia su nombre con A y termina su nombre con N. Y dicen, ay, es que y habla de puras cosas del arrebatamiento y la tribulación y anda haciendo especulaciones pseudopolíticas. Así ya sabes de quién estoy hablando. ¿Verdad? Y yo digo, bueno, pero ¿por qué tratamos de buscar a través de la sabiduría humana el conocimiento de Dios? Es a través de la Escritura. Fíjate lo que dice el versículo 23. Pero nosotros predicamos ¿qué? ¿Señales? ¿Predicamos sabiduría humana? Dice, predicamos a Cristo crucificado. Este mensaje es extraordinario. Dice, predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos, para los que buscan señales, ¿qué es? Un tropiezo. No lo pueden entender. Y para los gentiles, ¿qué es? Locura. Mas para los llamados, o sea, tú y yo, judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. ¿Puedes decir amén? Amén. En este momento de sabiduría humana,
En ese conflicto estaba el señor licenciado doctor don Nicodemo. En ese conflicto estaba. ¿Por qué? Porque dice, sabemos. No era un ignorante. Él se estaba dando cuenta de que hay evidencia de que Jesús había venido de Dios como maestro. ¿Por qué? La respuesta lógica. Nadie puede hacer las señales que tú haces si no está Dios con él. Esto ya es un gran avance. Si tú y yo escucháramos al profesor de universidad, si tú y yo escucháramos a alguien renombrado decir esto, dirías, ¡ay, ya es cristiano! No, señor. Que alguien afirme que Dios existe no lo hace cristiano, ¿eh? Ojo. Nicodemo estaba cerca, pero todavía no estaba tan cerca. ¿Sí? ¿Qué te estoy diciendo esto, clase? Porque tener el acercamiento a entender que Dios existe, reconocer a Jesús como maestro, reconocer las obras del maestro, no hace a alguien cristiano. Es algo más radical y profundo que eso. ¿Sí me estoy explicando? Y nos vamos a quedar aquí en el versículo 3. Y vamos a mirar este versículo. Dice el texto. ¿Ya te aburriste? No. Dice el texto. Respondió Jesús y le dijo. O sea, Nicodemo, en el versículo 2, pues viene con esta respeto, muy respetuoso, muy solemne. Le dice, maestro, reconocemos que evidentemente por las obras que tú haces, pues Dios está contigo. Hasta ahí, ¿tú qué le hubieras dicho a don Nicodemo? Nicodemo, pasa, siéntate a la mesa, mira, déjame explicarte. Claro que sí, mira, tú estarías feliz y encantado. Nosotros quisiéramos 20 Nicodemos, ¿no? Que vinieran con esa docilidad, con esa apertura. Pero el Señor Jesús, ¿qué te dije yo hace rato en Juan 2, 23 y 24? ¿Qué te dije hace rato? Que Jesús, ¿qué? Conoce el corazón de los hombres. Jesús no puede ser engañado. Él sabe lo que hay en la mente, en el corazón. Él sabe que la fe puede ser superficial. Nuevamente te repito, que alguien diga que es cristiano, no lo hace cristiano. Ese silencio es apropiado. Que alguien diga que no lo hace cristiano. Que alguien diga que lee la Biblia, no lo hace cristiano. Yo diría, ¿crees en Dios? Qué bueno, los demonios también creen. O sea, eso no es una garantía. Platicaban hace una persona que les decía, es que pues, habla mucho de Dios, pero vemos este terrenito y vamos a hacer brujería. Pero hablaba mucho de Dios. Es como que tú dices, ¿me explico? Insisto, saber o conocer de Dios es en derribar nos ponen como sentado ahí con Jesús, muy formal, muy necesitas. O sea, ¿tú cómo hubieras interpretado esta respuesta? Parecer incluso agresivo, ¿no? Pudiera enigmática respuesta. Pero vamos a analizar la frase. ¿Te parece? Una respuesta enigmática. De cierto te digo, que no naciere de nuevo, no puede ver el reino.
lo que implica nacer de nuevo, ser hijos de Dios. Regresa al Evangelio de Juan. El Evangelio de Juan dice en el capítulo 1, versículo 12. Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 12. Dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos, ¿qué cosa? Y fíjate la característica de los que son hijos de Dios, versículo 13, los cuales no son engendrados de sangre, es decir, es que viene de cuna cristiana. No sé dónde se compran las cunas cristianas, yo quiero una para mi niña. Pero eso de vengo de familia cristiana o de abolengo cristiano, no señor, los hijos de padres cristianos pues son sus hijos, pero no son cristianos. Porque esto no se transmite de manera generacional. Dios tiene ¿qué cosa? Hijos, no nietos. Y yo sé que esto le incomoda a mucha gente, porque cuando se los dice, ay, ¿cómo me estás diciendo que mi retoño no es? No, señora, no, su retoño no. Asegúrese de que conozca a Cristo. Dice que no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, es decir, yo no puedo forzar a nadie a que sea hijo o hija de Dios, ni de voluntad de varón. Esto no es algo que puede producir el hombre. Si lo puede producir el hombre, no viene de Dios. No son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. ¿Hasta aquí estamos claros con esta parte? Sí. Pastor, yo hoy escuché en algún momento que dicen que te preguntan si consagraron a sus hijos y ya van a ser cristianos. Lo escuché y tengo esa duda por eso. Ok. Melissa tiene un bebé. Estoy nada más tirando al aire. Estoy tirando al aire. Sí, tu mamá feliz, ¿no? Melissa tiene un hijo. Ella lo lleva a la iglesia y le dice al pastor, pastor, pues quiero presentar a mi hijo, quiero consagrarlo. Pues se hace una presentación, se ora por él y se hace la consigna a los padres de que tienen que educarlo en la fe del Señor y a la iglesia que esté al pendiente de pues esa familia y ese pequeño, etcétera. ¿Me explico? Pero ese bebé todavía pues tiene que hacer una profesión de fe personal. ¿Me explico? Ahora, está dentro de una comunidad de fe, por lo tanto, pues bueno, se le cuida y se le abriga en una educación cristiana. Que una persona reciba educación cristiana no lo hace cristiano. ¿Me explico? Una persona puede ser hijo de pastores y no haber nacido de nuevo. Hijo o hija de pastores, o sea, va parejo. ¿Me explico? Entonces, esta es una cuestión muy importante. Por eso, sí. Hay una versión, también es muy interesante a lo que usted dice. Y dice, de verdad te aseguro, quien no nace de lo alto. Exactamente. No puede ver el reino. Es otra lectura y es otro tipo de traducción que hace de este mismo pasaje. El que no nace de nuevo o no nace de lo alto, que tiene una estricta correlación con todo lo que estamos mencionando. O sea, nacer de lo alto significa que Dios te hace de nuevo. Nuevamente te lo voy a poner desde este panorama. No es algo que puede producir el hombre. Esta parábola, esta alegoría la he usado muchas veces. El hombre cochinito. Y el hombre es un cochinito. Bueno, para los que son más humanos, ¿verdad? Le ponen un cojincito, su camita, lo sacas a pasear y todo. Pero la realidad es que si tú lo sacas a pasear y a un lado tienes un césped verde, bonito, limpiecito, agua fresca, y del otro lado hay un chiquero lleno de lodo y suciedad, y tú sueltas a ese cochinito, por mucho que tú lo entrenes, ¿qué es lo que va a escoger el cochinito? Se va a ir para
el charco de lodo. Ahora, ¿por qué va a escoger el charco de lodo? Porque el otro está limpiecito, está bonito. ¿Por qué va a escoger el lodo y el lodazal, la porquería, la suciedad? ¿Por qué? Porque es su naturaleza. No podemos olvidar. Tú le puedes entrenar, tú le puedes decir, haz tu popó aquí en el periodiquito, y él puede contener por algún momento su conducta. Lo puedes condicionar. Pero él, en el fondo, tú le podrías enseñar, no, puerquito, a ver, ven, el pasto es bueno, tú lo puedes sentar ahí. Pero él, en su corazón, en su naturaleza, él quiere estar ¿dónde? En el lodo. ¿Cómo vas a cambiar eso? No lo puedes tú cambiar. No lo vas a cambiar con educación, no lo vas a cambiar con entrenamiento, no lo vas a cambiar con psicología, no lo vas a cambiar con terapia, no lo vas a cambiar con filosofías, no lo vas a cambiar con ninguna técnica humana. Una persona que tiene problemas con el alcohol, que va a AA y logra abstenerse de la condición adicta de tomar, qué bueno, felicidades, ya no toma, está sobrio. Pero sigue en su naturaleza lidiando con esa condición. Nadie se la puede quitar. El hombre no puede hacerlo. En la terapia, ir a tribuna, nada lo puede hacer. Tú puedes abstenerte de fumar y pon el pecado que tú quieras. El hombre, por sus propias fuerzas, no puede deshacer lo que es. Tú pones a una paloma y tú pones a un sopilote encima, frente a frente, y tú pones alpiste y pones carne muerta, ¿qué crees que va a comer el buitre? ¿Y qué crees que va a comer la paloma? ¿Por qué? Ahora, si yo quisiera que el sopilote comiera alpiste, ¿qué tengo que hacer? Cambiar su naturaleza. Esto es una cuestión muy profunda del Evangelio. Por eso el Señor Jesús dice, tú no puedes esperar buenos frutos de un mal árbol. Yo no puedo esperar que un manzano de peras. ¿Por qué? Porque no es su naturaleza. ¿Le puedo yo modificar? Podemos tratar de entrenar a alguien para que haga cosas religiosas, pero todavía su corazón está en otro lado. Su mente todavía está en otro lado. Ahora, el cristiano sigue lidiando con su pecado. Sigue lidiando con su carne. Pero espiritualmente su conducta y su perspectiva acerca del pecado cambia. Esto es muy importante porque aquí no está apelando a un cambio de conducta. No está apelando a un cambio de religión. Está apelando a un nuevo nacimiento, a un cambio de naturaleza. Y dice el texto, y es absoluto, si no naciere de nuevo, ¿qué cosa? No puede ver el reino de Dios. No puede ser así. La imposibilidad, no hay lugar para el escape. Vuelvo al punto. Puedes cargar la Biblia, venir al estudio, congregarte, hacer todas las cosas que aparentan que eres cristiano, pero no serlo. Y eso tiene que ver con tu naturaleza. Sí. Por ejemplo, la ejemplificación puede ser un poquito más clara. Cuando el etíope quiere ser bautizado, pero es Dios, ¿no? Claro. A través de quien le dice no recuerdo. A Felipe. Correcto, gracias. Que es por obra de Dios, ¿no? De que te está esperando prácticamente a esto para aparecer. Él está esperándote. En este caso, ¿no? Ya es cuando se da la regeneración en el etíope, ¿no? Claro, porque él desea algo que en su naturaleza humana no hubiera podido desear. Y ese es el punto. Nacer de nuevo implica algo que no podrías hacer tú y que no hubieras deseado tú. El nuevo nacimiento es necesario. Si no naces de nuevo, no puedes entrar en el reino de Dios. El nuevo nacimiento es sobrenatural. Es lo que vamos a ver en las próximas semanas. El nuevo nacimiento es sobrenatural. No lo puede hacer el hombre. No obedece a las leyes naturales. Viene de Dios. Perdón, por ejemplo, tomando cuando nos llevó a Efesios, por eso di ese versículo de nacer de lo alto,
Dice en Efesios también 1:3, dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en Los lugares celestiales en Cristo. según nos escogió. En Él, exactamente. Esto es muy importante, o sea, viene de Dios. El nuevo nacimiento, mis amados, apunta a esto, es escritural. No puede haber nuevo nacimiento si no hay una exposición a las Escrituras, si no hay una exposición a la palabra de Dios. El nuevo nacimiento es instantáneo, es decir, tú no naces de nuevo en partes. ¿Cómo viniste al mundo? ¿En partes? No. O sea, en un momento no habías nacido y en otro momento ya habías nacido. Así funciona Dios. El nuevo nacimiento es integral, es decir, afecta a toda tu persona. El nuevo nacimiento es limpiador, es decir, santifica todo tu ser. El nuevo nacimiento es soberano. ¿Quién lo dicta? Dios, no el hombre. El nuevo nacimiento es monergista. Esta palabra la vamos a explicar más adelante. Significa que Dios lo hace, el hombre no. Solamente Dios lo habla. El nuevo nacimiento es prometido. Dios nos ha prometido en el Antiguo Testamento que Él nos iba a dar un nuevo corazón, un corazón de carne. El nuevo nacimiento es salvador porque a través de Él ya podemos conocer propiamente a Jesús, Salvador, y podemos confesarlo y vivir en obediencia. El nuevo nacimiento es transformador. Observa por favor a Saulo de Tarso. ¿Cómo era él y cómo era después? Ninguna persona que haya nacido de nuevo puede volver a ser la misma después. ¿Lidiará con su pecado? Sí, Pablo mismo dijo, todavía lidio con mi pecado, pero lo cierto es que Pablo fue un hombre que cambió radicalmente. El nuevo nacimiento es permanente, es decir, si tú has nacido de nuevo, no te puedes deshacer de esa nueva naturaleza. Lo eres eternamente. Mis amados, quedémonos con esta necesidad, porque vamos a estar en las próximas semanas meditando profunda y arduamente en este concepto, y es importante que lo tengas presente. El que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Yo quiero llamarte a que en esta semana, el día de hoy, a lo largo de estos días y en estas semanas que vamos a estar meditando en esto, ores en la palabra, medites y reflexiones profundamente y afirmes si Dios ya te ha hecho nacer de nuevo, y si todavía tienes dudas, acércate al Señor, así como lo hizo Nicodemo. Amén. Vamos a orar. Bendito Dios y Padre, te damos gracias, Señor, en esta noche por permitirnos estudiar, meditar y acercarnos a tu palabra. Así como Nicodemo, Señor, muchos de nosotros somos y todavía, Señor, nos acercamos a ti, Señor, en la noche, quizás por temor a ser vistos con los que profesan fe en Cristo, quizás porque estamos ocupados, o quizás, Señor, porque lo que deseamos de ti, Señor, es más tiempo para poder meditar y poder conocerte mejor. Pero la realidad, Señor, es que tú conoces mejor que nadie nuestros corazones, la intención de nuestro corazón. Tú no te fías de nadie. Y, Señor, la fe superficial, vana, hueca, hipócrita no te convence. Señor, si en alguno de nosotros hay todavía una actitud farisaica, hay en nosotros alguna mascarada de religión, Señor, todavía vamos a seguir lidiando con el pecado, es cierto, pero Señor, rogamos que tú nos hagas personas honestas en nuestro carácter, fe y conducta delante de ti. Que tu Espíritu Santo, Señor, examine a través de la palabra nuestros corazones, y así como Nicodemo, no importa la hora, ni el lugar, ni la circunstancia, tú estás disponible para nosotros, Señor, todo el tiempo. Todos los que te buscan sinceramente te encontrarán, Señor. Pero, Señor, lo que tú nos has dicho en esta noche, que resuene, retumbe y alerte nuestros corazones de toda conformidad religiosa. Señor, ¿hay en nosotros una nueva naturaleza?
¿Qué somos, Señor? ¿Somos como el hombre cochinito, Señor, que necesita correa? Todavía, Señor, necesita, Señor, obrar en nuestro corazón y en nuestra mente, cambiar nuestra naturaleza. Todavía, Señor, nos deleitamos en aquello que no te glorifica. Solo tú conoces, Señor, a cabalidad el abismo de nuestros corazones o la obra que tú has hecho en ellas. Sea como fuere, yo te pido, Señor, por todas las almas, para que afirmes, Señor, su fe y los traigas a vida nueva. Glorifícate, Señor, con tu pueblo y haz una obra extraordinaria en aquellos que hace falta, Señor. Padre Santo, no nos dejes engañarnos a nosotros mismos. Glorifícate, Señor, en nuestras vidas. Te lo pedimos en el nombre de Jesús y en su nombre decimos amén y amén. Mis amados, gracias le damos al Señor por su palabra. Vamos a repetir nuestro texto del Evangelio de Juan, capítulo 20, versículo 31. Pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Una vez más, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Juan 20, 31. Mis amados, gloria sea al Señor por permitirnos nuestra reunión de esta semana. ¿Cómo estamos, clase? Bendecidos. Tengan una excelente semana. Dios les bendiga. Y recuerden, a Dios sea la gloria. Hasta pronto.